de todo lo que uno se encuentra en el camino, pues, durante el transcurso de la vida. Y cuando ya uno cumple ciertas misiones o ciertas etapas, cuando uno se casa, tiene los hijos, los crían, y ellos crecen, se desarrollan en sus estudios, se gradúan, se casan y hacen su propia vida. Uno va quedando solo, así como yo, por ejemplo, y me pongo a analizar y yo pienso eso que tú estás diciendo, ¿por qué preocuparse si la vida es así? O sea, se van presentando, tú te angustias, pero cuando uno es joven no lo suelta, o le cuesta soltarlo. Pero yo ahora analizo, pienso y digo, bueno, si yo sigo en esta conducta que llegaba anteriormente, quiere decir que no creo en Dios. O sea, tengo que ir madurando en el sentido de que las cosas se presentan y uno las va liberando y uno va creciendo más en la palabra de Dios, en Dios. Correcto. Y la clave, tú lo dijiste, madurando. Madurando. Y eso es lo que sucede, que a veces yo no quiero crecer, yo me quiero quedar aquí como un niñito chiquito. No, es por la forma que nuestras actitudes y queremos también controlar. Nosotros creemos que podemos controlar las situaciones y no podemos. Entonces ahí viene el conflicto interior. Pero del momento que empezamos a ceder nuestra voluntad, por eso también tuvo no necesariamente un conflicto, porque eso tiene una enseñanza aparte. Cuando él estaba en el jardín, le dijo, mira papá, si es posible deja que esta copa pase, pero dijo, pero no es lo que yo quiero, sino es tu voluntad. Entonces es una enseñanza de nosotros entender que nosotros debemos de rendir nuestra voluntad y debemos conectarnos con la voluntad de Dios, porque con la voluntad de Dios ahí nos perdemos, ¿no? Nos perdemos. Estamos guiados, estamos siendo dirigidos por la luz, y la luz es verdad, entonces nos alumbra nuestro camino, como hablamos la semana pasada. Entonces seguimos adelante cuando vamos a repetir esos 3 puntos. La palabra es ahogada por las preocupaciones, las riquezas, cuando creemos que, bueno, lo que mi vida es hacer dinero y más nada. Y creen que ese es el objetivo, pero Dios tiene mucho más beneficios que las riquezas, y Él nos puede dar las riquezas siempre y cuando nosotros estemos conectados con Él. Y el tercer punto era los placeres de la vida. Entonces no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Entonces quiere decir que en este aspecto, en este terreno, hay que arar la tierra, labrar la tierra, preparar la tierra cuando la semilla caiga en nuestro corazón. Cuando escuchamos la palabra, entonces retenemos esa palabra, entendemos esa palabra. Cuando terminemos el estudio, vas y lo revisas, lo estudias otra vez. ¿Entiendes lo que quiero decir? Existe una preparación de que después de que escuches la palabra tú puedas analizarla, puedes meditarla, puedes escudriñarla, y así te preparas ese terreno, preparas tu corazón reteniendo la palabra, y por lo tanto vas a llevar fruto, y ese fruto viene con perseverancia. Eso no es así de la noche a la mañana. Yo no soy el mismo hace 50 y pico de años de ahorita. He crecido, he madurado, me he desarrollado espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. Es un progreso continuo, es un crecimiento continuo, es una perseverancia. ¿La muchacha? Está ahí. ¿Ah? ¿Está ahí? ¿Se fue? No. Quiere que venga. Nada. Y es una perseverancia continua. Entonces es importante que seamos consistentes, que nos comprometamos. Entonces vamos a seguir adelante. Voy a explicar ahora el significado de los símbolos. Dice, por tanto, tomando en cuenta la propia explicación dada por Jesús, podemos ver lo que significa cada uno de los símbolos que él usó en el relato de esta parábola. Primero, la semilla. ¿Qué es lo que simboliza la semilla? Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios
para cada persona. Yo puedo dar la palabra hoy, en estos momentos, para ti. Tú la puedes recibir y no puede ser diferente de Omar, puede ser de Celide. Tú recibiste un mensaje específico para ti, lo que tú escuchaste hoy. Igual contigo, no es la misma, es la misma palabra, pero la forma como tú estás es por la condición de tu corazón, cómo está preparado tu corazón a recibir ese mensaje que tú estás recibiendo de la palabra. Entonces la semilla es la palabra de Dios, el mensaje de Dios para cada persona. Los 4 tipos de terreno son de los diferentes tipos de personas y su reacción al escuchar las buenas nuevas de salvación. Hay personas que me dicen 2 semanas o 3 semanas después que escucharon un mensaje: oye, mira, pastor, este mensaje me estremeció, y me dicen exactamente el mensaje que yo di hace 3 semanas. Y ahora sí ni me acuerdo qué fue lo que dije hace 3 semanas, pero las personas lo saben, porque la recibieron con gozo, les afectó, los conmovió, y ellos corren con esa palabra, se edifican con esa palabra. Entonces los 4 tipos de terreno son los diferentes tipos de personas y su reacción a escuchar las buenas nuevas de salvación. Los de junto al camino son aquellos que oyen el mensaje de forma superficial, sin darle demasiada importancia. No, ya yo escuché eso. No, eso me lo dijo mi abuela. No, ya yo leí eso. Entonces se lo sacuden. Entonces, ¿qué creen? ¿Va a haber efecto? No va a haber ningún efecto. Entonces son los de junto al camino, son aquellos que oyen el mensaje de forma superficial, sin darle demasiada importancia. Entonces, ¿cómo podemos rectificar eso? Creyendo que cuando estemos escuchando la palabra es importante para nosotros. Es nuestra comida espiritual, ¿verdad? Y no permitamos que sea superficial. Esos son Los de junto al camino. los de junto al camino. Junto al camino. Sí, porque me gusta esto. Sí, ¿Cómo? ese es Me el gusta el primero. mensaje porque es que lo he oído muchas veces, pero no lo había oído así. Bueno, lo que estamos es desglosando prácticamente. Desglosando. Estoy desglosándolo para que puedan Sí. entenderlo. Por eso yo dije, cuando yo recién me convertí y yo leí ese pasaje, yo me agarré a Señor, yo quiero tener esta tierra buen fruto. Yo quiero fruto. Y eso era mi oración. Sí. Yo no quería que la semilla se la comiera el diablo. Yo no quería caer entre riquezas. No, yo quería que esa semilla diera buen fruto. Pero lo que estamos tratando es de desglosar esta palabra del sembrador para que puedan entender la dinámica de lo que Dios espera de nosotros y La nosotros palabra. podamos también responder y reaccionar. Entonces, los de junto al camino son aquellos que oyen el mensaje de forma superficial, sin darle demasiada importancia. Entonces, quiere decir, ¿cómo vamos a eliminar eso? Que a la palabra nosotros le debemos dar importancia. La palabra de Dios es nuestra autoridad. La palabra de Dios es nuestra comida espiritual. La palabra de Dios nos restaura nuestra alma. La palabra de Dios nos transforma. Entonces yo me cuestiono cuando yo no soy transformado. Yo constantemente estoy leyendo, estudiando, aprendiendo. No, yo no he aprendido todo. Todavía me falta. Pero yo sigo una cosa detrás. Yo sigo preparándome, estudiando y estudiando. ¿Okay? El otro punto, el símbolo de las aves del cielo. El símbolo de las aves del cielo, yo lo expliqué, es el diablo. Él no desea que las personas sean salvas. Eso es su mayor objetivo. Él no quiere que las personas sean salvas. Él no quiere que el mensaje de salvación llegue a los corazones de las personas. Por ejemplo, hay multitudes que reciben la palabra, reciben al Señor, pero ¿cuál es el porcentaje donde esas personas realmente se comprometen y viven una vida de cristiana 100%? No todos. ¿Me explico? No todos. Entonces, nosotros no es
no estoy hablando aquí para tener miedo del diablo, pero tenemos que reconocer las artimañas del enemigo, ¿verdad? Entonces dice, las aves del cielo, el diablo que no desea que las personas sean salvas. El otro símbolo es los que caen sobre la roca. Reciben el mensaje con gozo, pero ¿qué es lo que pasa? No profundizan ni dejan que alcance lo más profundo de su ser. Siempre hay un pero. Siempre hay incredulidad o hay preocupación o esto o aquello. Entonces, reciben el mensaje con gozo, pero no profundizan ni dejan que alcance lo más profundo de su ser. No crecen espiritualmente porque no permanecen que el mensaje eche raíces. Entonces es importante que el mensaje que uno recibe, entendamos que eche raíces. Esa es la raíz que va a profundizar nuestras creencias, que nos va a fortalecer. Y es importante, una vez más, profundizar lo que leemos, lo que estudiamos, lo que meditamos. La gente toma muy superficialmente la palabra. Primero que no la estudian, primero no la toman, no le dan el puesto que Dios quiere que nosotros la pongamos. Si Él dice, la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. pero mi palabra permanecerá para siempre. Aló. Okay. Él mismo está diciendo, mi palabra es mi palabra. Claro. Tienes que compenetrarte ahí, profundizarte. Sí. Fíjense una vez que los discípulos estaban rodeando a Jesús, había muchos más discípulos, aparte de los 12, habían 70. Se acercaron a la orilla porque Jesús estaba a comienza. Jesús ya había hecho un milagro, le había multiplicado los panes y los peces y habían comido, y al día siguiente la multitud presionaba, nos vamos a pegarnos de este hombre que nos da comida todos los días. Suena muy familiar, ¿no? No vamos a hablar de quién, pero en nuestra situación, cuando le dan comida a la gente, entonces se pegan ahí, no quieren cambiar, sino que quieren recibir comida. Pero en este caso en particular, Jesús sintió la presión y él entra a la barca y él empieza a enseñar en la barca quién era él, que él era el pan de la vida, que el que comiera de él no tendrá sed ni hambre jamás. Y cuando empezó a decir y describir quién era él, muchos de los discípulos dijeron, ¿qué pasó aquí? Y pusieron presión y dejaron de seguirle. Pero habían los 12 discípulos que estaban prácticamente en la orilla del mar, y entonces le dijo, entren a la barca, vengan conmigo, y se lo llevó a las profundidades del océano. Yo creo que Dios, y yo les he hablado a ustedes al respecto, que Dios está haciendo un llamado a su pueblo a ir a las profundidades de las aguas, porque es ahí donde Él te va a traer revelación. Él no te va a dar revelación de quién es Él en la arena, ¿me entiendes? Él te va a dar revelación de quién es Él y de los propósitos de Dios en tu vida, los planes que tienes para ti en las profundidades de las aguas. Entonces, acaten a ese llamado que Dios nos te está llamando a aguas profundas, porque en aguas profundas es donde va a emanar la sabiduría de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos más. Cada día que nos enfrentamos a este mundo, vemos el entorno, todas las cosas que suceden. Necesitamos tener la sabiduría de Dios para poder confrontarnos con todas las calamidades y todo nuestro entorno, y también descubrir sus maravillas, cuáles son sus propósitos y los planes que tiene para nosotros. Amén. Wow, eso está bien. Entonces, el otro grupo, el otro símbolo son los espinos, los que dan más importancia a las preocupaciones de la vida. Mira,